sentís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es una propuesta de comunicación política producida por el colectivo Más Igualdad, cuya orientación, cuyo cometido es promover la reflexión y el intercambio, la generación de información y el acceso a discusiones de actualidad a partir de compartir un escenario con distintos invitados. En el caso de hoy vamos a estar hablando sobre los problemas presentes y futuros de la protección social y contamos con una invitada y un invitado a quienes paso a presentar. Sandra Leopold es doctora en Ciencias Sociales, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de la República. Denis Merklen es profesor e investigador de la Sorbonne Nouvelle de París, Francia, y con ellos vamos a compartir este tránsito por una primera introducción, como quien dice, a los problemas de la protección social. Más allá de la proficua actividad que tienen los dos como profesionales y académicos, tienen algo en común que nos hizo convocarlos a conversar con ustedes, y es conjugar, por un lado, un trabajo de investigación y de estudio con un análisis detallado en poblaciones y programas vinculados a ciertos aspectos de la protección social y una reflexión estructural sobre los problemas de la protección social, los problemas institucionales y los problemas sociales. Son dos atributos no siempre fáciles de encontrar en conjunto. Y bueno, y vamos a presentar muy someramente de qué estamos hablando cuando hablamos de protección social, aunque de eso es a los que convidamos a ellos a conversar. Pero dentro de protección social se pueden encontrar un montón de enfoques, un montón de definiciones, algunos que están vinculados más a cuestiones de asistencia social, otros que involucran mucho más la seguridad social y dentro de ella quienes lo reducen a la previsión social y aquellos otros que también pueden incluir asuntos de seguridad social en la vida activa, como vinculados al mercado de trabajo, pero también elementos vinculados a las distintas formas de bienestar social vinculados a educación, salud, vivienda y demás cuestiones. Sí es bastante aceptado en distintas bibliotecas, por decirlo de alguna manera, que existen problemas en la estratificación, o sea, un problema de estratificación en la protección social, que es el acceso a calidades muy diferentes, ¿no? De satisfactores de las necesidades de la población, incluso en muchos casos riesgos y problemas de exclusión social, ¿verdad? También están en juego en estas cosas la pertinencia, la suficiencia, ¿no? Y una cosa por la que siempre es citada la protección social, que es por los resultados, ¿no? En política, en general, la protección social viene a la agenda de la mano de los resultados y en general la discusión política versa mucho sobre la asignación de las responsabilidades sobre esos resultados. Bueno, de todo esto vamos a estar conversando con Sandra y con Denis, y en este primer bloque les vamos a pedir que nos dejen una primera idea que tengan ganas de compartir con nosotros sobre protección social. Sandra, Denis, no sé quién quiere comenzar. Gracias. Sandra. Bueno, muchas gracias por la invitación y por este espacio de conversación, ¿no? Que ojalá sea de interés para otros. A ver, a mí la convocatoria me hizo pensar fundamentalmente en términos, cuando formulamos la expresión de protección social, yo inmediatamente pienso en lógica de cobertura, ¿no? De cobertura de la existencia, de las contingencias de la existencia, ¿no? Ese es para mí un punto de partida, de cobertura de las contingencias de la existencia, a punto de partida de una sociedad estructuralmente desigual, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos colocado en términos
de punto crítico, cómo posibilitar, ¿no?, que la existencia de todos, ¿no?, pueda devenir como una existencia que pueda ser gestionada con ciertos niveles de satisfacción, de interdependencia, ¿no?, de interrelación con otros y no solo de dependencia con otros, ¿no? La protección supone una discusión acerca de el acceso en clave de derechos, ¿no?, el reconocimiento, el reconocernos iguales y libres, como aquella vieja formulación del proyecto moderno, digamos, ¿no? Entonces, la protección trae consigo, ¿no?, un debate acerca precisamente de cómo cada uno de nosotros, cada una de nosotros, puede conformarse como un sujeto de pleno derecho en la vida social, ¿no? Y cuáles son los caminos, ¿no?, las acciones que demandan una temática que podríamos decir, y pensando en algo que tú decías, Juan Pablo, ahora en la presentación, ¿no?, la tensión, ¿no?, permanentemente parecería ser que estamos en un terreno de conflicto entre expectativas y resultados, ¿no?, entre posibilidades efectivamente de satisfacer esta noción de igualdad y una realidad de hecho que nos devuelve una y otra vez, ¿no?, que este propósito no es un propósito sencillo de concretar. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación a compartir esta mesa entre nosotros tres y a aportar un poquito a este espacio. A mí me da una gran satisfacción porque es un camino que suelo recorrer con frecuencia, el hecho de que un colectivo que se llama Más Igualdad piense en la protección social como uno de los tal vez caminos por los que puede llegar a pasar la búsqueda o la lucha o el combate eterno y seguramente sin fin por más igualdad. Entonces hay una gran satisfacción ahí y otra gran satisfacción por el hecho de convocarnos a nosotros, investigadores, universitarios, docentes, a un espacio de reflexión política, porque creo que ese es un deber que nosotros tenemos. No dejaremos de ser sociólogos, ni investigadores, ni todas esas cosas que hacemos dentro de la universidad, pero es muy importante que podamos venir al espacio público a discutir desde nuestros conocimientos, desde nuestras producciones, de nuestros debates que tienen su lugar en el espacio de la ciencia, digamos, a estos otros espacios. Entonces, a mí me da mucha satisfacción. Uno de los problemas que vamos a tener es que vamos a coincidir en muchas cosas, entonces va a estar poco contrastado, pero ese ejercicio del contraste en el espacio televisivo a mí no me gusta. Creo que los contrastes tienen que tener lugar en otro espacio. Entonces, el matiz tal vez sea más rico que la confrontación, ¿no? Entonces yo estoy así, casi que esas primeras palabras de Sandra me satisfacen para una primera ronda, pero tal vez podría decir la búsqueda de mayor igualdad a través de la protección social abre unos andariveles, unos rumbos de acción, unos espacios de discusión y de pelea también, porque esto no se resuelve solo debatiendo, hay que llevar adelante luchas sociales que hagan posible más igualdad a través de la protección social. Distrae, diversifica, abre más allá de la discusión por el ingreso, ¿no? La protección social en general no afecta a la redistribución económica. Voy a dar un solo ejemplo. Cuando nosotros instituimos una licencia por embarazo y maternidad, parto y demás para las personas que tienen hijos, y entonces le permitimos suspender su obligación de trabajar durante un periodo y mantenerle el ingreso y ciertos beneficios sociales para que pueda estar embarazada, tener su hijo, ocuparse de él exclusivamente en los primeros tiempos de vida. Incluso ahora en muchos países esto también es para los padres, no solo para las madres. Bueno, la estructura del ingreso no se modificó en nada. No dimos
no cambiamos cuánto ganan los que ganan más y los que ganan menos, pero abrimos un espacio de vida en el que nos ocupamos de proteger y de protegernos de ciertos riesgos, porque efectivamente la maternidad, la primera infancia, la constitución de una familia son momentos extremadamente difíciles que necesitan de mucha energía, y cuando tenemos que hacer esto trabajando, nos exponemos a un desgaste, a riesgos para la infancia, para las madres, para las parejas, para los padres. Es decir, construimos vida mejor, una sociedad más cohesionada, posibilidades de integración social más satisfactoria, y como este es un derecho para todos, que sean ricos o que sean pobres, producimos igualdad, ¿no? Porque quienes tienen capital económico para brindarse esos espacios, tal vez no necesitan de la protección social para acceder a esos paréntesis en la vida activa, digamos. En cambio, una persona que trabaja en negro, que es pobre, que tiene que ganarse la vida todos los días, beneficiarse de esa burbuja que dura unas semanas apenas, ¿no?, es enorme, y es simplemente el acceso a un modo de sociabilidad menos competitivo, menos agresivo, menos expuesto, menos dura. La vida social es muy dura, es terrible y va a seguir siéndolo. Entonces, poder pelear, poder avanzar en la protección social es suspender un poquito, limitar un poco ese carácter intrínsecamente agresivo de la vida social, ¿no? Entonces, es por esos lugares que a mí me parece se debe apoyar una discusión que puede ser muy técnica, muy compleja, y tal vez avanzaremos hacia eso. Allí está un poquito, me parece, alguno de las bases filosóficas de la protección social. Decía Sandra, formalmente iguales, realmente diferentes. Hablabas, Denis, de suspender la dureza de la vida por lo menos en algunos casos donde, en algunos lugares de nuestras sociedades donde la vida es efectivamente dura, y hablabas también de que avanzar en más igualdad, ¿no?, elemento común en los dos lugares, en las dos exposiciones, implica un conflicto, ¿no? Hay un conflicto obvio entre la igualdad formal y la desigualdad real, ¿no? Hay un conflicto por solucionar, que quienes de una manera u otra abogamos por la expansión de la protección social lo podemos ver ahí, ¿verdad? Pero que quizás es un poco más amplio, ¿no? ¿Cómo podemos, de dónde viene este conflicto, ¿no? ¿De dónde viene este conflicto entre lo formalmente igual y lo realmente diferente, ¿verdad? ¿De dónde viene este conflicto que de una manera u otra no nos permite tener la igualdad suficiente, ¿no?, como para decir que quedan efectivamente suspendidas las durezas de la vida por un instante? Tu pregunta, que es absolutamente amplia, a mí me genera como el riesgo de ir como a las preguntas iniciales en términos, ¿no?, del pensamiento social, digamos, ¿no?, en términos de decir, bueno, ¿qué es lo que genera o qué es lo que produce la desigualdad en la sociedad que vivimos, ¿no? Y de qué forma, y esto inevitablemente, yo siempre tengo el convencimiento de que cualquier pregunta por el presente es también una pregunta en términos históricos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el proceso histórico, ¿no?, que ha posibilitado, ¿no?, o ha dispuesto para la vida social, al mismo tiempo, ¿no?, que una declaración de reconocimiento, ¿no?, de igualdad en el plano civil y político, ¿no?, ha reiterado una y otra vez, ¿no?, la existencia de la desigualdad en el plano efectivo de la vida social. Y esa es, creo yo, la gran aporía estructural de la sociedad capitalista, ¿no? Este enunciado, ¿no? Estos días, por ejemplo, quizás hago un salto aquí, ¿no?, pero estos días asistimos muchas veces, pero me parece que este tipo de conversación lo permite, ¿no?, a una discusión acerca del carácter pleno de la democracia uruguaya, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es una discusión parcial,
¿no? En el sentido fundamentalmente, ¿no? Todos nosotros sabemos el valor de la democracia política, también lo aprendimos en la historia más reciente, ¿no? de nuestro país y del contexto latinoamericano, pero sabemos, ¿no? que la desigualdad en el plano de la vida social hackea sistemáticamente la existencia democrática, ¿no? Hackea sistemáticamente. Y me ha llamado mucho la atención este debate estos días, o ni siquiera este debate, esta formulación de hecho, ¿no? Nosotros somos la afirmación de que somos una democracia plena, ¿no? Y esta cuestión además que nos coloca en relación siempre al contexto latinoamericano en índices y guarismos favorables en muchos aspectos del bienestar social, si se quiere, ¿no? O de la protección social. Y deja muchas veces por fuera esta discusión, que es la discusión sobre la desigualdad, ¿no? Y sobre los mecanismos de producción de la desigualdad. En algún punto también, quizás, y esto puede alimentar nuestras reflexiones sobre el periodo histórico más reciente, ¿no? Sobre el progresismo y demás, ¿no? Y algunos trabajos, como el que escuchábamos hoy, pero otros, ¿no? Que vienen como ahondando la lectura, el análisis sobre los 15 años de gobierno frente amplista, que en cierta forma ¿no? comienzan a evidenciar, por ejemplo, el lugar que la discusión sobre la desigualdad o la igualdad tuvo en el debate político, ¿no? Cuánta presencia o cuánta ausencia de algunas de estas discusiones, ¿no? Que también nos colocan ante las preguntas, insisto, más clásicas del pensamiento social, ¿no? Que es también la pregunta acerca de cómo se produce y reproduce una sociedad. Esta, la que vivimos hoy. Es un tema apasionante y profundo. Tenemos que hacer un corte y volvemos enseguida para darle la palabra a Denis. Sí, claro. Y ya meternos también en esto que ya nos metimos, ¿no? Que son los problemas de la protección social, ¿no? Los problemas actuales, históricos, ¿no? Y eventualmente después nos meteremos en los futuros. Pero hacemos un breve corte. Esto es Último Bondi. Volvemos en unos minutos. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Esto es Último Bondi. Estamos en el segundo bloque discutiendo asuntos de protección social con Sandra Leopold y Denis Merklen. Nos habíamos ido en la conversación con una respuesta pendiente, ¿no? Le habíamos convidado a ambos panelistas a reflexionar sobre el tema de la igualdad y la desigualdad y sobre las causas de esos asuntos. Denis. Y sobre los conflictos. Y sobre los conflictos. Que genera este problema, porque efectivamente cuando uno presenta la idea de la protección social, ¿quién podría estar en contra? ¿Por qué trae tantos problemas? ¿Por qué es tan conflictivo, ¿no? A mí me parece que la respuesta a los conflictos que despierta la institucionalización de la protección social puede permitir entender mejor también sobre cómo hacerla avanzar si pensamos el conflicto más bien como dos conflictos. Hay un conflicto que tiene que ver, uno podría decir, con el costo que tiene la protección social, es decir, casi desde una mirada economicista o económica, porque es también un poco más complejo, pero hay algunos agentes sociales que
con menos protección social se benefician, porque son más libres, porque disponen de más recursos. En el caso de tal como se institucionaliza hoy la protección social, por ejemplo, porque un patrón tiene que pagar menos cotizaciones sociales o menos impuestos, y entonces si paga menos tiene más plata para él y entiende que eso es mejor. Bueno, entonces ahí hay un tipo de conflicto que podría asimilarse, aunque no es exactamente así y no es tan mecánico, como un conflicto entre ricos y pobres, ¿no? Los pobres se beneficiarían un poco más de la protección social y los ricos tendrían un costo mayor económico. Eso podría ser así y tiene algo de eso y mucho de eso muchas veces. Pero no es lo único, hay un problema político de igual importancia, un conflicto de igual importancia. Y es que cuando nosotros protegemos, construimos protección social, de alguna manera, en prácticamente todos los casos, suspendemos la obligación de tener que trabajar para ganarse la vida. Sea que estemos protegiendo el accidente, la enfermedad, el embarazo, la pobreza, etc. Entonces, eso beneficia a quien está beneficiándose efectivamente en ese momento puntual de la protección social, porque, por ejemplo, porque tengo un seguro de paro o porque tengo una licencia por maternidad. Entonces, todos los otros que trabajan tienden a sospechar de quien se beneficia de la prestación social. La sospecha es que ese está viviendo a costa de los otros, que es un vago que no se quiere esforzar. Y esto es prácticamente universal, ¿no? Yo siempre conozco a uno que tiene un subsidio y en realidad se está aprovechando de la situación porque, ¿no? Y a mí no me venga con cuentos. En nuestros países incluso podríamos decir que se ha expandido sobre aquellos que incluso gozan de la asistencia, ¿no? Sí. También son sospechosos. Sí, claro, por supuesto, y que viven en condiciones espantosamente horribles y son aprovechadores, ¿no? Claro. Entonces, eso llega a tener expresiones políticas. Todos los movimientos, hay muchos movimientos políticos. La última elección presidencial en el Uruguay tuvo esto como uno de sus principales componentes, porque efectivamente los gobiernos del Frente Amplio habían aumentado los espacios de protección social y los dispositivos de asistencia social y de transferencia de recursos hacia los más pobres, y entonces esto fue, digamos, inmediatamente se abre la posibilidad de una crítica política que en general viene de la derecha, pero que se apoya en este sentimiento muy generalizado y que existe en todos los países del mundo, de que quien recibe un beneficio social que resulta de una protección es un vivo, es un haragán, no lo merece, hay otro que lo merece más, etc. Esa es una fuente de conflicto que tiene una importancia mayor y a la que debe prestársele mucha atención. No alcanza con decir, eso es injusto pensar así, ¿no? No alcanza con decir, esa gente necesita la protección social. No alcanza con decir, viviremos mejor en una sociedad más integrada y más cohesionada que en una sociedad donde estamos todos peleándonos todos contra todos. De todos modos, aparecerá esa sospecha que pesa sobre quien da la ayuda, se lo acusará de clientelista, de querer obtener algún favor de parte de quien la recibe, y de quien la recibe a quien inevitablemente se le va a decir, ese es un vivo que vive a costa de los demás. Ahora, este asunto al que vamos arribando y que va tomando centralidad en la discusión, nos plantea una especie de trampa de viabilidad social, ¿no? Porque cuando uno piensa cómo ir hacia una sociedad integrada, y cuando habla de una sociedad integrada piensa en reducir cierto tipo de conflictos y cierto tipo de desviaciones, podríamos llamarle, capaz que no es la mejor palabra en el sentido de lo que la sociedad acepta como bueno, pero es muy difícil poder transitar hacia una sociedad en esas características con los niveles estructurales de desprotección, ¿no? que existen por lo menos en las sociedades latinoamericanas, pero creo que esto se expande también a algunos otros rincones de las sociedades del mundo, capaz que no globalmente, y como que hay una especie de construcción de economía política que permanentemente condena, ¿no? toda expansión del gasto o toda expansión de la protección, porque la hace sospechosa, ¿no? porque la hace oscura, o porque la hace, y que requiere además todas las expansiones, ¿no? de la asistencia, de la promoción y de la protección, enormes justificaciones del punto de vista político para poder legitimarse
frente a una cultura un poco que se ha construido así. Entonces uno mira el camino de nuestra sociedad y decir, ¿cómo avanzar hacia la cohesión social si cualquier medida que implemente va a ser vulnerable de ser fuertemente atacada por esto? Y quiero traer una cosa que decías vos que me pareció muy interesante, porque en Uruguay estamos mucho en la discusión de la libertad, ¿verdad? Y cómo viene un poco esto, y vos lo trajiste muy frescamente al principio, es decir, hay una libertad de unos que está en juego, la libertad de hacer cualquier otra cosa que no sea, en este caso, sostener al resto de la sociedad o apoyar a sostener al resto de la sociedad, cuando no se beneficia incluso del resto de la sociedad, en esto de deprimir la protección social. Entonces, como que estamos en un juego culturalmente complejo, ¿no? Por un lado, una gran defensa de una libertad que no está muy claro qué es, ¿no? Y por el otro lado, una gran desprotección. Y en el marco de eso, los problemas que tenemos de la protección social, que era un poco el asunto al que yo quería llevarlos de la mano de esto, es decir, ¿nuestra protección social es insuficiente o no? ¿Qué problemas encontramos? Sí. A mí una cuestión quizás antes que esto, y para retomar algo que Denis planteó, ¿no? Hace un momento, que es esta suerte de evidencia sobre una percepción, ¿no? Tú decías incluso de alcance universal, ¿no? Acerca de la pobreza o de los que viven de la asistencia, o, ¿no? este universo simbólico que parece, ¿no? Planetario, ¿no? Y que en todo caso me parece que instala, no porque vaya a resolver la protección, pero sí como una parte del proceso de la discusión, ¿no? Una suerte de, disputa por el sentido. Yo siento que por eso planteaba también lo anterior en relación a cuánto hay de discusión, ¿no? o cuánto logramos tramitar socialmente ciertas discusiones en relación a la desigualdad o la igualdad. Porque en cierta medida, ¿no? Esto que Denis traía y que es fácilmente constatable en nuestra realidad nacional, ¿no? Y que bien podríamos decir viene como posicionándose con cada vez mayor visibilidad, porque me parece que incluso estos argumentos, hay momentos que ocupan más escenarios y momentos que aparecen un poco más debilitados, aunque siempre está el argumento, ¿no? A mí me parece que nos coloca en el sentido de de que se hace necesario, ¿no? Una disputa por el sentido de la protección social vinculado, insisto, ¿no? a las cuestiones de comprensión sobre la igualdad y la desigualdad. Insisto, no, y creo que hay una referencia, no sé si no la haces tú, Denis o Verónica, ¿no? En esta última publicación de ustedes, ¿no? No porque las definiciones conceptuales vayan a cambiar el sistema de protección en forma mecánica, ¿no? Sino porque se hace necesario, de todas maneras, me parece, dar esta discusión y hacer, en todo caso, que nuestros argumentos puedan efectivamente tramitarse en acciones concretas de protección social, ¿no? Es decir, también ahí nosotros tenemos algo para pensar entre conceptualización y puesta en práctica, ¿no? Entre identificación de problemas y las iniciativas para enfrentarlas, digamos, ¿no? Hay en lo que tú decías, tú pronunciaste una palabra al respecto que es una palabra clave, ¿no? Porque en esto también hay una batalla de ideas y es algo en lo que nosotros tal vez deberíamos contribuir, porque finalmente no somos casi nada más que profesionales de las ideas, pero el gasto, ¿no? El gasto público. Fíjense que en Francia el sector público representa un poco más del 50% del Producto Bruto, está entre manos del Estado, ¿no? Entonces cualquier economista liberal diría que es gasto público enorme, ¿no? Pero eso presupone que es una visión contable absolutamente reductora y simplificadora de la vida social y de las instituciones, del funcionamiento de la economía, de todo, que es como si estuviésemos diciendo
gasto tanto dinero y me gasto un montón de plata en comprarme helados o juegos videos o alguna cosa que podría ser innecesaria y superflua, claro. Hace unos años nosotros hicimos un trabajo muy importante de lobby sobre el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo era un gran promotor del liberalismo en el continente, en América Latina, porque no teníamos estadísticas sobre la cultura, ¿no? Y los ministerios de cultura eran en general vistos como un espacio donde el Estado gastaba dinero. Esto era más o menos lo mismo. Cualquier país como los Estados Unidos, por ejemplo, se da cuenta de que la cultura es un enorme productor de riqueza. Alcanza con mirar Hollywood o Netflix, ¿no? O sea, no sé a quién se le ocurrió que la cultura debía ser vista solamente como gasto. Entonces, Francia, por ejemplo, que tiene un Ministerio de Cultura con un presupuesto colosal, favorece el turismo, la producción de teatro, de cine y de todas las cosas que tienen que ver con la cultura. Es un gasto que produce mucha riqueza si solo quedásemos en una observación monetaria, o sea, transformando todo. Tenemos un enorme problema que es el de haber hipostasiado el criterio contable como si ese fuese un criterio económico, y el criterio, mucho más grave aún, como si el criterio contable fuese la única vara con la que tenemos que discutir política. Entonces, estamos entrampados ahí, en la contabilidad de la vida pública y de nuestro proyecto político. Porque, otro ejemplo un poco más cercano de lo que nos interesa, en Grecia, cuando fueron las políticas de austeridad que se aplicaron hace unos pocos años, luego de la crisis del 2008, los agentes que le exigían reducción del gasto al Estado griego fueron achicando, cortando, hasta que llegaron a las jubilaciones, las pensiones. Bueno, había que reducir porque había mucho gasto en eso. Hasta que descubrieron que detrás de un jubilado había familias enteras que vivían de esa jubilación y que esa jubilación era un extraordinario amortiguador de la terrible crisis económica que vivió Grecia. Entonces, había una utilidad social y una productividad social de eso que a algunos les gusta llamar gasto, que en realidad debía ser visto desde el punto de vista de la productividad de esa inversión, ¿no? Entonces, es complejo introducir otro criterio de evaluación económica, pero no es para nada imposible. Estas palabras nos entrampan, nos ponen en una trampa donde estamos absolutamente reducidos a discutir cuánta plata se lleva el sistema de pensiones como si eso fuese un gasto, ¿no? Pero eso presupone que los viejos o las personas que dejan de trabajar son inútiles a la vida social y que no hay ninguna productividad en ese supuesto gasto, digamos. No se ve eso como la remuneración de una actividad social que deja de funcionar en el circuito del mercado, pero que eso no quiere decir que sea de nulidad económica. No, nos tenemos que ir al tercer bloque y quiero aprovechar un poco esto que estabas planteando. Hace unos días miraba un reclame de una propaganda del Partido Laborista Inglés que hacía un análisis de cuánto movía la economía cada recurso que llegaba a los hogares, ¿no? Y en este sentido incluso, pero mirando el lado económico y economicista del asunto, pero de todas formas respaldando esta idea de que el mercado interno mueve la economía, ¿no? Claro. Y bueno, ahí hay varias estadísticas que muestran, ¿no? Uruguay el peor país en nivel de inversión en la pandemia. Uruguay el país que más va a demorar en llegar a tener el producto de 2019, que más va a demorar en su recuperación, ¿no? Uruguay, país que no invirtió lo suficiente y que sobrepasó todas sus metas de ahorro en el medio de la pandemia, ¿verdad? Es el país más rezagado desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y otro tema que me parece interesante que es esta visión, ¿no? Hace poco leía un artículo sobre una evaluación sobre la renta básica en un país, creo que era, no sé si era en Islandia o en un país de Europa, del norte de Europa, y que llegaban a la conclusión de que el experimento no había tenido los suficientes resultados
porque lo único que había mejorado era la felicidad de la gente, ¿no? Entonces uno dice, bueno, obviamente que hay cosas para leer de bibliotecas muy distintas, y es verdad que venimos reduciendo el pensamiento a un espacio tan pequeño en el cual solamente caben cuentas que bueno. Pero con esto que son en el fondo, esta idea de cuál va a ser nuestra seguridad social en un mundo que envejece, ¿no? La cantidad de gente que va a poder efectivamente trabajar en el medio de esta disruptividad de la cuarta revolución tecnológica, volvemos en el tercer bloque, donde queremos plantearnos algunas ideas de futuros problemas de la protección social. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Volvemos en este tercer bloque de Último Bondi. Estamos conversando sobre protección social y nos toca la parte de hablar un poco del futuro, ¿no? Un futuro, un presente que ya tiene un montón de problemas, ¿no? Especialmente en nuestros países del tercer mundo, por decirlo de alguna manera, subdesarrollados, les podrán decir otros, en desarrollo, distintos eufemismos, pero que nos relatan como sociedades que ya tenemos un conjunto de problemas, pero que nos enfrentamos además de una ola liberal que ha venido ajustando los sistemas de pensiones y jubilaciones a lo largo y ancho del continente, a un problema en el mundo del trabajo, o bueno, hay quien lo ve como una oportunidad, pero un asunto que sí es indiscutible, y es la disruptividad de esta revolución tecnológica que para algunos nos aleja cada día más de aquel mundo pensado y deseado del pleno empleo, ¿no? De la edad de oro del capitalismo, y donde se nos avecinan algunas discusiones para tener sobre, de una manera u otra, quién paga, o cómo se paga, o cómo se sostiene, ¿no? El derecho universal de los individuos a vivir en el mundo, ¿no? Que es lo que en el fondo debería estar en la base de la discusión. Sí, a ver, decíamos, ¿no? Al comienzo, y era un poco parte de tu planteo inicial, Juan Pablo, ¿no? Yo creo que la reiterada o cíclica presencia de la cuestión de la inseguridad o de la preocupación por la inseguridad habla precisamente de las dificultades que los sistemas de protección han tenido para dar respuesta, ¿no? Por lo menos en nuestras latitudes, a las expectativas o a las exigencias, ¿no? de una vida de pleno derecho en el ámbito social. Y tú decías también, y creo que Denis también, ¿no? Estamos ante, bueno, problemas de diferente índole, ¿no? Problemas de sentido, problemas de cobertura, problemas de pertinencia, problemas de calidad, ¿no? O sea, nuestros sistemas de protección ofrecen múltiples dificultades en ese sentido, y cíclicamente vuelve, ¿no? la preocupación social, incluso por su efectividad, ¿no? Nosotros tuvimos un año casi con predominio, digamos, de una preocupación pública centrada en la salud, y rápidamente, ¿no? Cambiando algunas cuestiones en el escenario de la pandemia, ¿no? Los temas de preocupación socioeconómica, de protección, vuelven al primer lugar, ¿no? Algo que durante todo el 2020 no había sucedido, digamos, ¿no? Yo no sé si puedo precisar, ¿no? Proyecciones claras de futuro.
no sé, creo que hay hay algunos puntos que es necesario considerar. Una vez más, el debate sobre el papel del Estado, ¿no? Cada vez que el Estado, ¿no? Y esto es un aprendizaje del siglo XX, de fines del siglo XX, pero sí, cada vez que el Estado tiene algún nivel de repliegue sobre su incidencia en la protección social, los efectos son devastadores en el sentido de la efectividad de los sistemas, ¿no? O sea, a menos Estado... No se cumple la premisa de que el mercado ocupa ese espacio. No. A menos Estado, más individualización, más moralización y más punición. Esa ecuación me parece que es parte de lo que hay que considerar. Por otro lado, parecería ser que es insalvable abocarse a tratar el tema de la protección social en relación con el trabajo y los derechos del trabajo y los derechos asociados al trabajo, ¿no? Y esto en un mundo, ¿no? Creo que tú también lo señalabas, de enormes cambios en lo que hace a la organización, a la disposición, a las garantías en relación al trabajo, ¿no? Nosotros abogamos sistemáticamente, ¿no? Por más y mejor trabajo. También sabemos que en nuestras realidades nacionales el trabajo es históricamente una fuente de sufrimiento y muchas veces de desprotección y de informalidad, ¿no? No es posible, creo yo, sostener una propuesta de futuro en relación a la protección social desligada sobre los debates en relación a los derechos de los trabajadores. Eso me parece que es parte de la ecuación a pensar. Creo que también es necesario un debate con respecto a la asistencia, ¿no? A la política asistencial, al lugar que ocupa en nuestros sistemas de protección, ¿no? A su carácter, a su alcance, ¿no? Si algo también nos quedó, digamos, de este proceso histórico último, me parece que ha sido, y más allá de los debates acerca de cuán efectivo o menos efectivo, ¿no? También nos quedó sobre la mesa la discusión acerca y quizás esto asociado a alguna de las observaciones que hacía Denis en su intervención anterior, ¿no? A esta idea de que la asistencia no logra configurarse como parte, ¿no? de una propuesta de derecho en el sistema de protección, ¿no? Sino como una dádiva, ¿no? Que además vuelve objeto sistemático de sospecha. Y que ¿no? debe ser merecida. Y que debe ser merecida, ¿no? O retribuida con una contrapartida. Con alguna contrapartida. Puede ser más difícil de sostener que Sí, a mí me parece que si pensamos para adelante, me dan ganas de decir dos cosas. Una que tiene que ver más con el contexto uruguayo y latinoamericano, y una tal vez un poco más general. Sobre el plano general, a mí me parece que hay una disputa de dos filosofías de entender nuestra vida en común, es decir, la democracia, lo que hablaba Sandra hace un ratito, nuestras sociedades modernas, contemporáneas, y que es la siguiente. Para unos, vivimos en una sociedad del riesgo, digamos, y entonces hay que asumir eso y no hay más remedio que aceptar que estamos todos sentados en una silla que en cualquier momento salta y no sabemos cuál es la que va a saltar. Ese camino, aceptar que el riesgo es intrínseco a la vida social y que no se puede hacer nada contra él, nos lleva a buscar armar a cada uno para que se tenga el mejor paracaídas cuando la silla le explota, ¿no? Hay otro camino, que es el camino que recorrió el siglo XX y que a mi juicio no se debe abandonar, no para repetirlo o para obsesionarse con que lo ya hecho era lo mejor que se podía hacer, fue lo mejor que tuvimos, creo yo, no quiere decir que vaya a funcionar en el futuro,
Pero ese otro camino tenía otra filosofía y era la filosofía de que la vida puede ser menos arriesgada y que algunos riesgos sociales podemos controlarlos. Entonces, como di el ejemplo de la maternidad, puede dejar de ser un riesgo, o como di el ejemplo podemos pensar en el ejemplo de la vejez, o de tantísimos otros, o de la enfermedad, tenemos vacunas, es menos arriesgado que no tenerlas, por ejemplo. Bueno, entonces se puede dar una batalla y hacer que la vida social sea menos agresiva y menos dura. Y esto supone regulaciones sociales. Por ejemplo, toda la batalla que se dio sobre la reducción del tiempo de trabajo nos hace una vida un poco menos sometida al riesgo. Los otros piensan que ese es un trabajo inútil, que hay que aceptar, que hay que armar el riesgo, que hay que someterse al riesgo y que no se puede hacer nada contra eso. Que no hay que regular el mercado de trabajo. Y sobre todo que no hay que regular el mercado de trabajo, ni la competencia entre las empresas, ni la competencia entre los estados, ni ninguna de todas esas cosas. La libertad de algunos. Exacto. En el caso de América Latina, a mí me parece que Uruguay exploró y transitó algunos espacios que son muy importantes. Tú planteaste uno de los corazones del desafío es alrededor del trabajo. El enorme problema que tiene, el enorme déficit social que tiene América Latina es el volumen de su trabajo desprotegido, el trabajo en negro. Uno de los pocos gobiernos progresistas de la serie de gobiernos progresistas con la que se inauguró el siglo XXI en América Latina, en combatir exitosamente el trabajo en negro fue el uruguayo, ¿no? Que como sabemos redujo en una proporción importante, que es insuficiente, pero ahí hay una batalla crucial, porque el trabajo en negro en el tema de esta mesa debe ser pensado como trabajo desprotegido, es el puro trabajo a cambio de una remuneración económica y nada más. O sea, el puro contrato diario de yo realizo una tarea y recibo un pago por ello. Eso es trabajar en negro. Entonces, eso es trabajo desprotegido. Ese combate no puede ser eliminado de ninguna manera y ahí interviene otra gran tendencia que no es uruguaya, que la excede y ni latinoamericana, que excede, y que es que las nuevas tecnologías proveen de un arma poderosísima a los empleadores para pasar por el costado de la protección social. Es decir, para imaginar formas de contratación, la famosa uberización de la economía de la que tanto se habla, es en realidad una gambeta al Estado social y a la protección social que se vuelve posible por la revolución tecnológica. No es una batalla que se da en el Parlamento, es una batalla que la dan los ingenieros, ¿no? Y ahí hay mucho por hacer. Y el otro paquete de riesgo y camino muy probable con el que nuestras sociedades se van a enfrentar y que de alguna manera los gobiernos del Frente Amplio anticiparon, de manera mucho menos exitosa, creo yo, pero se abrió una puerta para la sociedad uruguaya muy interesante, es el problema de la dependencia dada por la vejez, ¿no? El famoso programa de cuidados, de alguna manera le permitió a la sociedad uruguaya de asomar la nariz a qué respuestas públicas deben pensarse para ese enorme problema que inevitablemente va a recrudecerse y que vamos a tener que enfrentar. Entonces, ahí hay proyecciones hacia el futuro que forman parte de nuestro presente y de nuestro pasado reciente. No tenemos que pensar que el mundo va a ser, no sé, vamos a vivir como en Marte. Hay una proyección del pasado hacia el futuro, entonces el futuro es muy incierto, no sabemos muy bien cómo va a ser, pero algunos indicios de lo que nos espera mañana de mañana tenemos. Se nos está terminando el tiempo y no quería tomar unos últimos minutos para hacer una reflexión sobre algo que trajo Sandra, pero que también está implícito en lo que plantea Denis y que yo traía al principio en la introducción, que es nos avanzamos sobre una sociedad que va a ser enjuiciada, como siempre. No puede ser de otra manera, pero quizás con más énfasis que nunca por sus resultados. Y en general, ahí aparece en la arena política la discusión por la asignación de las responsabilidades. Sandra nos hablaba de la moralización y la individualización, y esto viene un poco a cuento sobre esta idea que ha venido un poco de la libertad, ¿no? Que en realidad es la libertad, cuando uno empieza a discutirlo un poco, es la libertad de algunos pocos
¿verdad? Y no es la libertad de todos de elegir en el mundo y en las circunstancias que están viviendo. Pero después hay un proceso de asignación de responsabilidades como si esa libertad hubiera existido. Y estoy tomando la mejor versión del liberalismo, ¿no? Que fue aquella en la que tú tomaste tus decisiones. Sí, ¿no? claro. Una breve reflexión sobre ese asunto, porque lamentablemente las políticas públicas, y en especial las políticas sociales, están repletas de responsabilización de los individuos y también de las instituciones, ¿no? Estamos por desarmar instituciones que podrían ser útiles para algo, que deberían ser reformadas, mejoradas, seguramente, pero que han sido puestas en tela de juicio de tal forma que no es posible que sobreviva su legitimidad, pues ha quedado entre paréntesis. Una reflexión sobre este tema. Yo creo que a esa ecuación de la individualización y la moralización, yo decía, también esa ecuación se acompaña después también con el punitivismo, ¿no? O sea, es como la trilogía maldita, ¿no? Claro, con la que pensar el conflicto social, en definitiva, ¿no? Y en todo caso, ¿no? Y quizás para retomar algo también que Denis decía, ¿no? Con respecto al siglo XX, ¿no? Eso creo que nos delata como sujetos del siglo XX en algún sentido, pero... Quieres decir que estamos viejos. Claro, pero además estamos aquí. ¿No? Es el camino recorrido, el mejor camino recorrido en el siglo XX fue el camino, digamos, de las estrategias colectivas para la resolución del bienestar, ¿no? Esas son las mejores versiones, ¿no? Entonces, pensar en extremar la opción individualizadora del conflicto, ¿no? A punto de partida de una sociedad estructuralmente desigual, ¿no? Es claramente tomar la opción, digamos, de identificar en algunos la posibilidad de ser sujetos sacrificables en la vida social. Porque ya sabemos, ¿no? Que no es posible lidiar, ¿no? Con todos, ustedes lo decían, ¿no? Todo el nivel de adversidad y dificultad que tiene resolver la existencia en condiciones de desposesión, ¿no? Por lo tanto, aprendizaje del siglo XX, bueno, la necesidad, en todo caso, de la cobertura en lógica colectiva y en lógica de derecho. Esa es nuestra mejor versión. No sabemos si eso es, digamos, lo que terminará resolviendo los dilemas del comienzo del siglo XXI, ¿no? Pero es lo que tenemos para apelar, es lo que sabemos que genera ciertos niveles de bienestar, ¿no? Está en la caja de herramientas. Está ahí. Lo otro también sabemos lo que genera, ¿no? O sea, el extremo de la individualización también sabemos lo que genera, ¿no? Esto, la posibilidad, ¿no? de que la vida devenga para algunos en buenas condiciones y para otros absolutamente, ¿no? Sujetos posibles de ser sacrificados. Y no solo sacrificados en todo el sentido, ¿no? Sino para tener presente que tampoco salvar el cuerpo, en todo caso, es la lógica a la que aspiramos en términos de existencia social, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Respecto a la responsabilidad, ahí también hay un enorme tema, una enorme cuestión política. En nuestro último trabajo de investigación aquí en Uruguay, al que hacía referencia Sandra, nos sorprendió muchísimo la importancia que tenía un parámetro de observación que movilizan mucho los economistas respecto a incluso economistas de izquierda respecto a las políticas sociales, que clasifican en políticas sociales contributivas y no contributivas, ¿no? Que es un criterio contable, efectivamente. Yo por esto di dinero o doy dinero para que funcione un sistema, en el otro caso no. Contribuyo o no contribuyo. Pero esto presupone, se extiende, hay nuevamente una exageración del criterio y produce una inversión de la deuda. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de protección social surgieron
bajo el reconocimiento político de que las sociedades tenían una deuda social con aquellos que estaban sumergidos, empobrecidos, marginados, etc. Entonces, como teníamos una deuda con esa gente que no podía tener una vida digna, feliz, de proyección hacia el futuro y demás, debíamos hacer algo por ellos, ¿no? Había una deuda social y la responsabilidad era de la sociedad que se pensaba como un conjunto. Esta idea de que esa gente no contribuye, nosotros en ese trabajo nos ocupamos de describir la vida cotidiana de un montón de agentes, de familias, de asentamientos en el Uruguay, para que se viese la enorme cantidad de energía diaria que destinaban a su propio bienestar y al bienestar común de su barrio, de su familia, cuidado de hijos, una cantidad de cosas que tienen un valor económico enorme. Bueno, entonces decir de esa gente que están recibiendo algo sin contribuir al sistema es de una ignominia espantosa, ¿no? Esa inversión de la deuda lleva a decir que esa gente, como le dimos dinero, tienen una deuda con nosotros. Entonces, encima de que los mecanismos sociales los sumergen en la miseria, porque les dimos 2 mangos, para hablar en criollo, porque les dimos unas cantidades de dinero ínfimas, porque pareciera que les estuviésemos dando plata para pagarse cruceros por el Mediterráneo, ¿no? Porque les dimos cantidades insignificantes de dinero que ni siquiera cubren una canasta básica, encima se transforman en deudos de nuestra generosidad porque nosotros pagamos impuestos, ¿no? Entonces, nuevamente hemos entrado en una serie de trampas en las que es muy importante aprender a bailar el tango, dar un paso al costado y salirse de ese compás en el que estamos metidos. No nos deben nada, seguimos como sociedad teniendo un enorme problema que destruye y tritura la vida de un montón de personas y para el cual tenemos que imaginar respuestas. Nosotros como sociedad estamos en deuda con nosotros mismos y los que pagan el costo de ese déficit político de organización social son esas pobres, no soy yo vivo muy bien, gano un buen salario, vivo en París, no tengo ningún problema social, pero esa gente, esos conciudadanos, están viviendo unas vidas horribles porque nuestras sociedades funcionan mal. Esa es la verdad. Bueno, creo que apenas hicimos despuntar algunas cosas, no pocas, pero muy lejos de poder redondear siquiera una discusión. Obviamente que la discusión sobre la protección social también es una batalla por el sentido común, ¿no? Si será una batalla por el sentido común, que todas estas cosas de las que estuvimos hablando en especial, ahora sobre el final, están muy arraigadas en las cabezas de nuestra sociedad, inculcadas, yo siempre digo, en las cabezas de nuestra sociedad, para favorecer o justificar de una manera o de otra este orden desigual en el que vivimos y mostrarlo como algo irreparable, imposible de modificar, ¿verdad? Sin embargo, avanzamos en un mundo que ha superado con creces todas las barreras de productividad que hubiera imaginado el siglo XX, que tiene las capacidades, también el planeta lo está soportando, pero que tiene las capacidades sobradas de dar bienestar a toda su población y tenemos eventualmente, evidentemente más que eventualmente, un gran problema de distribución, ¿no? Vamos a seguir abordando algunas líneas de profundización de estos asuntos en otros programas de Último Bondi. Algunas ya hemos visto con estos asuntos sobre la economía, sobre la educación. Pero bueno, síganos por el canal de Caras y Caretas, suscríbanse en nuestra página masigualdad.org.uy y nos vemos en el próximo Último Bondi. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa solo igual que vos.